Buenas, ¿cómo andan? En este videito vamos a hablar de las estructuras de resonancia. Para eso vamos a utilizar de ejemplo al anión carbonato. Como pueden ver acá, tenemos distintas estructuras o formas canónicas del anión carbonato, pero antes de explicar de qué se trata esto, vamos a hacer la estructura de Lewis desde cero, ¿sí? Bien, me voy a desplazar acá a donde tengo la fórmula química del anión carbonato, ¿sí? Bien, y vamos a repasar cómo se hace la estructura de Lewis con la receta que aprendimos en el otro video. Lo que tenemos que hacer es contar el número de electrones externos, ¿sí? Bien, sabemos que el carbono tiene 4 electrones externos. Recuerden que a esto esta información la sacan de la configuración electrónica. Y cada oxígeno tiene 6 electrones. Si tengo 6 oxígenos por 3 me da que tengo un total de 18 electrones. Entonces, el número total de electrones externos es 4 más 18 y como tengo una carga negativa de 2 menos, tengo que sumar 2 electrones. Entonces, el total de electrones que van a estar interaccionando en los distintos enlaces va a ser de 24 electrones. Ahora bien, ¿qué nos decía procedimiento? Que cuando tenemos más de 2 átomos vamos a colocar el átomo menos electronegativo al medio, que en este caso es el carbono, ¿sí? Y rodeándolo los átomos terminales. Esta receta decía que íbamos a establecer un simple enlace entre los átomos terminales y el átomo central. Recordemos que cada uno de estos enlaces equivale a 2 electrones, por lo cual hemos utilizado en este caso 6 electrones. Y nos quedan 18 electrones para repartir, ¿sí? Bien, entonces, si el procedimiento decía que lo primero que debemos hacer es completar, ¿sí?, el octeto de los átomos terminales, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Y observen que lo que ocurre es que gastamos todos los electrones para completar el octeto de los átomos terminales, por lo cual nos quedamos sin electrones para completar el octeto del átomo central. Y vamos a ver si el carbono completa su octeto. Vemos que tiene alrededor de él 3 pares de electrones enlazantes, por lo cual tiene solo 6 electrones. El procedimiento decía que cuando esto ocurría, alguno de los átomos terminales debe dar un par de electrones para que el átomo central cumpla el octeto. Pero fíjense, este podría dar los electrones, o este podría dar los electrones, o este otro átomo de oxígeno podría dar los electrones. Cuando esto ocurre, cuando cualquiera de los átomos puede dar el electrón, son indistintos, ¿sí? Lo que ocurre es que surgen distintas formas canónicas, ¿sí? Entonces voy a restablecer lo que teníamos al principio. Fíjense que en este primer caso hice que este oxígeno diera un par de electrones más al carbono y por lo tanto queda, por supuesto, siempre se cumple la regla del octeto para todos, ¿sí? Y en este caso se cumple la regla del octeto para el carbono también. Pero también este oxígeno podría dar los electrones o este oxígeno. Cuando ocurre esto, cuando pueden escribirse 2 o más estructuras correctas, se dice que existe resonancia. Es decir, tengo distintas estructuras que tienen el mismo esqueleto, pero difieren en la distribución de los electrones. La doble flecha entre las distintas estructuras canónicas no significa que la molécula tiene durante un tiempo una estructura u otra. La molécula tiene todo la misma estructura, que es un híbrido entre las 3 estructuras, ¿sí? Entonces, esto que son las distintas estructuras de resonancia que hay para el anión carbonato, también se puede resumir de la siguiente manera, ¿sí? Se escriben los dobles enlaces y se muestra con una línea punteada que hay un enlace que está siendo compartido entre los 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Esto es para que ustedes, entiendan de qué se tratan las estructuras de resonancia, que surgen cuando puedo escribir más de una estructura que son completamente equivalentes
que por lo general tienen que ver con que un átomo terminal debe donar un par de electrones para que el átomo central cumpla con la regla del octeto.